Bueno, pues ya estamos de vuelta en este debate que yo creo que se va a quedar muy corto, así que yo creo que siguiendo el símil futbolístico vamos a empezar con las primeras preguntas cortitas del pie. José Antonio, cupos del agua. ¿Tenemos en Almería cupos del agua que hemos visto que en Estados Unidos nuestro compañero Francisco Flores, que ahora hablará sobre ello, hay? Ellos tienen cupos, nosotros tenemos dotaciones. En Almería, la provincia de Almería, aquí lo que prevalece es el cultivo bajo plástico, lo cual tenemos una dotación de 6.700 metros cúbicos por hectárea y año. Eso solo se puede conseguir, lógicamente, porque hemos avanzado mucho en el riego por goteo y en la tecnificación más absoluta, que yo creo que somos punteros en el mundo entero. Allí, por ejemplo, esas dotaciones también son elevadas. ¿Hay problemática del agua en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos es muy grande, vamos a hablar mejor de, claro, de California. de Oxnard. Yo trabajo en se llama la explanada de Oxnard. Y nosotros tenemos una dotación de, atención, 2,2 acres pie, que serán unos, más o menos, yo calculo unos 6.000 metros cúbicos de agua. Pero lo que tenemos nosotros, todo el mundo que consume agua del acuífero en el que yo estoy, paga a un distrito. Por cada metro cúbico pagas. Es muy poco, al final del año es muy poco. Y si te pasas de esos 2,2, que es 2,2 lo mínimo, en años muy secos es 2,5. Tienen un margen, lo gracioso es que te lo dicen al final del año, no al principio del año, cuánto va a ser tu distribución, tu cupo de agua. Entonces, si te pasas, entonces pagas una multa por cada metro cúbico. Digamos que pagas muy, muy poco por metro cúbico hasta que llegas ahí, y cuando llegas ahí, sube muchísimo el coste. ¿Y de qué precio estamos hablando? Bueno, yo estaba deseando hacerla. ¿Qué precio estamos hablando? Aquí en la provincia de Almería, nosotros el agua, parte la estamos cogiendo de la desalación y parte de los acuíferos. Podemos tener una media en la provincia entre lo que es acuífero y eso sobre 0,40 céntimos de euro el metro cúbico. ¿Cómo anda por ahí? Allí, si quieres, la calculadora son el acre pie son unos $1.000. O sea, serían 325.000 galones. Serían unos 1.000 y pico dólares. Pero no me lo sé de memoria, porque nosotros no utilizamos el sistema métrico, lo cual es estúpido, pero como vivo allí, pues yo lo utilizo. Pero por una hectárea, ¿cuánto pagáis al año? Al final, de media, todo depende. Si no utilizamos agua reciclada, pagamos unos 300 y pico dólares. Esa es la media. Pero eso lo pagas en your fees, Sí, impuestos. Sí, como impuestos al distrito del agua, solo por bombear el agua. Eso te iba a preguntar. Más los costes de bombeo. Más los costes de bombeo. O sea, tú, aunque todo el mundo tiene su propio pozo allí, entonces tú utilizas tu agua y tú pagas por ese agua. Tú tienes un medidor y pagas por ese agua. Estás bombeando. Sí, y cuando si te pasas de eso, entonces pagas más todavía. Pero nadie te la ha distribuido por una tubería, es agua de tu propio... Digamos un canon. Sí, es como un canon, pero lo pagas a esa asociación, y con esa asociación ellos pagan muchas cosas, entre otras, lo más importante, ahí hay una rambla muy grande que tienen como un pequeño dique y balsas muy grandes. Entonces, cuando llueve, el agua de esa rambla, o cuando lleva agua, porque en invierno lleva agua, la ponen en esas balsas, que eso se percola en el acuífero y lo recargan. Antes has sacado un tema... Bueno, Juan Luis. Es que a mí me parece, hablando del precio del agua, ¿pagáis en todas las zonas lo mismo? Quiero decir, estaba en Oxnard, me has dicho... No, depende del acuífero. En algunas no se paga nada. Todo depende del acuífero. Pero ha dicho una cosa muy importante. Ha dicho que pagan un canon, que a quien se lo estáis pagando es algún tipo de administración. Sí. O eso, que lo utiliza para gastar dinero en tomar medidas para recuperar el acuífero. Reinvertirlo. Es reinvertirlo. A eso nos vamos nosotros, que estamos haciendo un plan de recuperación del acuífero, y nosotros estamos llamamos canon de recuperación. Canon de recuperación consiste en aportar agua de fuera de la masa, en este caso agua ahora mismo de la desaladora, queremos aportar agua regenerada para dejar de extraer del acuífero. O sea, es algo similar a lo que estamos haciendo en el Poniente, y creemos que es el camino de que cada uno no podemos mirar para nosotros y decir, si a mí no me falta agua, sino hay que mirar
la masa de agua en conjunto. Y creo que es lo que él se ha expresado, es lo mismo, Sí, que allí la exactamente. masa de agua en conjunto Sí. está siendo tratada, tiene un canon que se utiliza para recuperar o para mantener la calidad y la cantidad dentro de la masa de Sí, agua. y legalmente no sé qué tipo de entidad es, no soy abogado, pero sé que no es pública. O sea, no depende del gobierno, no tiene un cargo político. Nosotros, por ejemplo, en la comarca del Poniente, bueno, en toda la provincia de Almería se han creado o se crean lo que son las juntas centrales de usuarios, que son corporaciones de derecho público, que las componemos los usuarios, Sí, que tomamos las decisiones los usuarios, ya sea ayuntamientos, seamos agricultores, comunidades de Sí. regantes en este caso, y la que nos cede, digamos, en la administración competente, por ejemplo en Andalucía, que es la Junta de Andalucía, lo que nos cede es el compromiso de, o sea, ellos dicen, nosotros estamos obligados a esto, pero hacen la Junta Central de Usuarios y vosotros tenéis el compromiso de hacer la recuperación. sí. O sea, digamos que no nos imponen, sino que nos lo dejan en nuestras manos. Es algo Ah, yo me parecido imagino que es algo parecido. de eso. Es muy importante porque fíjate que estamos trabajando en dos partes del mundo, ¿no? Sí. De alguna forma con un sistema parecido para mantener los acuíferos. Habéis sacado un tema muy importante, concretamente, Francisco, que al final uno de los grandes problemas que aparte, bueno, estamos trabajando sobre el tema del agua, pero al final hay una parte muy importante que has nombrado, la rambla. Aquí en Almería tenemos diferentes cantidades de ramblas. En Estados Unidos pasa como aquí en Almería, que no hay limpieza en este aspecto. ¿Limpieza a qué sentido? Limpieza me refiero de cómo se encuentran los alrededores de esas fincas que tú vas a verlas Sí. trabajar. No, limpia, y eso es una de las cosas que más me molesta en general de Almería. Yo cuando iba a la universidad iba muchas veces en bicicleta, ¿no? Y entonces cada vez que había una tormenta daba asco ir, casi que me daban ganas de irme en autobús o en coche. Todo absolutamente de plástico. No voy a decir que solo sean plásticos agrícolas, la mayoría eran agrícolas, pero también se ven no agrícolas. Tú si vas después de una tormenta en California o en las Ramblas, tú no ves ningún tipo de plástico. Y no es porque los limpien, porque como decía mi madre, Y no es más porque no limpio. haya. Exactamente, porque no haya, no es más limpio el que más limpio, no es más limpio el que más limpio, sino el que menos ensucia, porque allí hay cultura de respetar el entorno. Entonces, por ejemplo, lo que he dicho de mi coste de no cosecha, es un coste ínfimo. Nosotros siempre tenemos un contenedor de 40 yardas, que serán como unos 35 metros cúbicos, para tirar basura. Basura no reciclable, entonces todo lo tiramos ahí. Y al final del año tiene un coste irrisorio que no tendría ningún impacto en la rentabilidad. Sí. Entonces nosotros no tiramos a la rambla, nosotros no tiramos al final del cultivo, nosotros no quemamos. Entonces si tú vas todo está absolutamente limpísimo y no es porque el gobierno lo limpie, sino porque nosotros no ensuciamos. Y ojalá Almería algún día cambie Yo en creo eso. que se ha referido también a lo que son cañas, no sé si allí en la Rambla hay cañota, mala hierba No hay o... fitosanitarios No, también, que al pero- final... ¿Tú claro, cómo ves todo eso, eso, José Antonio? porque Ahí eso es la tú cultura vas, por pendiente. ejemplo, la Rambla, el río de Adra. Subimos Sí. para arriba y las cañas, lo que es las cañas, Sí. que son altas, se han comido todo el río. Entonces, si ahí no se limpia, cuando caiga una tormenta, todas esas cañas van a terminar río abajo hasta llegar al mar. Claro, Yo creo pero- que se refería también la pregunta un poco a Claro. eso, ¿no? Pero que aparezcan las cañas en realidad es algo natural porque están dentro del cauce. Lo que yo veo negativo, que me imagino que Paco es lo que le molestaba, es por ejemplo cuando hay cualquier tipo de desastre, como ha habido todo esto, hablando del Dana, Gloria, nos hemos encontrado que es verdad que Almería ha sufrido muchísimo, pero siempre no han pintado la cara porque al final salía la típica foto de las playas sucísimas, que daba vergüenza. Y yo lo he visto Sí, en pero persona el de hace muchos plástico, años. más que plástico agrícola, yo creo que yo lo que he visto, ¿no? En la tele y eso siempre son bolsas y son Claro. cosas del día a día, no de los agricultores. Porque bueno, los agricultores aquí hay de todo, yo no pongo la mano por todos, pero Claro. la mayoría, No, y desde las exactamente. cooperativas nosotros tenemos una gran preocupación hasta el punto tal. Nosotros, por ejemplo, la mayoría de las cooperativas tenemos un contenedor que puedes tirar lo que nadie quiera. Sí. O sea, y lo coge gratuito la cooperativa para todos los asociados. O sea, tú no tienes por qué tirar nada, puesto que El lo problema puedes del- llevar a un punto a coste cero. El problema que yo veo del plástico respecto a otros residuos es que si cada año un 1% de los agricultores, que son poquísimos,
o un 0,1, vamos a poner, tiran plástico, ese plástico, por las cualidades del plástico que no se degrada, ese plástico va ahí. Entonces, probablemente mucho el plástico que yo vi cuando iba a la universidad no se tiró en los últimos 5 o 6 años, a lo mejor llevaba ahí 15 años. Claro. Entonces, realmente el problema del plástico es que si tú lo eliminas un 99% del problema, aún así es demasiado plástico. Sí, estamos de y no acuerdo. solo el problema de los agricultores, porque muchas cosas no son de agricultores. Correcto. Y cuando tú vas por el lado de la carretera, no son agricultores. Y al final los agricultores son almerienses, no es que los agricultores vengan de la luna a contaminar. Correcto. Entonces tenemos un problema como sociedad, y yo me considero almeriense, aunque no veo aquí, tenemos un problema de higiene y de Higiene cultura. rural en Claro, el campo. y sobre todo que cuando hablamos de esto, esta campaña lo hemos visto, que hemos hecho varios programas hablando de las fake news. Si nosotros, ese 1% de las personas que no agricultores, me englobo a mí, de todas las personas que puede que no sea tan limpia, al fin y al cabo, esa foto que nos sacan nos engloban a todos. Correcto. Ese 1% somos todos y lo sufrimos todos. Entonces, es cierto que la cantidad es muy, muy baja porque está cambiando la mentalidad, ya la gente es verdad que es mucho más sostenible, pero al final no tenemos que dar pie a que pasen esas cosas. Y es muy buena iniciativa la que vosotros estáis teniendo de poner contenedores en vuestra cooperativa y que todo el mundo pueda desecharlo así. Correcto. Yo creo que es que si te pones a hacer los números, aproximadamente en 30 a 40.000 hectáreas de cultivo, es que el 1% son muchas Claro, hectáreas. sí, claro. Y al final es un porcentaje ínfimo que yo creo que, bueno, las últimas imágenes cuando, no sé si fue con Gloria, con Dana, se ha hecho higiene rural, pero al final el agricultor, yo no le echo tanto la culpa al agricultor, sino a la... No hay un sistema exacto. como existe, ni el agricultor tiene claro qué es lo que tiene que hacer. Hay medidas, con respecto a ese tema hay medidas totalmente. Nosotros hemos pedido, tú sabes que cuando se va fabricando plástico se le puede ir poniendo una marquita. Código. Sí, Y ese código puede tener una trazabilidad. claro, como una matrícula. Exactamente. Entonces, si yo compro un plástico y saben que yo lo he comprado, si está tirado en la rambla, saben a quién tienen que buscar. Nosotros hemos pedido que pongan todas las medidas para cortar eso, y eso hay que cortarlo en la Claro. provincia de Almería ya. Y hay medidas que se pueden poner Sí, no, eso sería en buena idea. funcionamiento y perfectamente y localizar los Pero claro, ahí el 4 problema es si se lo da al fabricante del plástico, Claro. a la empresa que en este caso realiza el ¿Quién lo fertilizante, porque ahí, claro, hasta dónde llega, porque el señor que tiene una fábrica de fertilizantes y compra el plástico o las botellas, pues puede decir que no, que es de las botellas, y Claro. al final el almacén de suministros que lo vende dice que es el fabricante. Al final yo creo que ahí es donde está la el problemática. fabricante tiene que cobrar al fin y al cabo 10, 15, los Lo hemos céntimos dicho. más, y el fabricante se tiene que quedar con Recogerlo. eso. Lo Eso hemos dicho mil lo veces. tenemos más claro que el agua. Todo el mundo lo ha dicho. ¿Por qué no se lo obliga? Francisco, ¿quería aportar? No sé, decir Sí. lo mismo, que esa idea es buena, pero al final es de mentalidad y, como digo, los agricultores almerienses son de Almería, que yo sepa, no van y vienen todos los días desde el País Vasco o algo. Entonces a mí me resulta curioso cómo a ellos no les da pena salir a la Rambla y verlas llenas de plástico, o ir a la playa y vernos llenos de plástico. Yo lo que tengo curiosidad, ¿no? Porque nosotros ya hemos hablado de 50 años del primer riego por goteo, que ya llevamos 50 años trabajando aquí en la provincia de Almería, y hemos ido aumentando la tecnología, la eficiencia, que sois técnicos lo sabéis, cada vez somos más eficientes en lo que es el riego y demás. Antes has comentado que quizás allí son más tradicionales, pero toda la tecnología que tenemos aquí en la provincia, como mínimo igual la tenéis allí, de automatizaciones, de sensores y de todo. Sí, todas y la mayoría de empresas que hay en todos sitios son internacionales, están en todos sitios, pero es de nuevo, es de mentalidad. Un caso, cuando yo empecé allí, esto no hace mucho, era unos 6 años, antes de que se fuesen tan estrictas las restricciones, Sí. ahí tienes un set de riego, no sé cómo se dice, la cantidad de hectáreas que riegas a la vez, ¿no? Sí. Y le sobraba, el vecino de al lado, me acuerdo que le sobraba presión, entonces en vez de regular el pozo, llamaba a un electricista o algún mecánico para que pueda desacelerar el pozo, él abría una llave y lo tiraba todo. Y eso fue en pleno año 2012, en plena sequía. Entonces, yo no sé cuántos miles de litros, miles de metros, más bien centros de metros cúbicos por hora las tiraba a la Rambla. Cosas como esa. Eso no es de tecnología, eso es cultural. Claro. O la gente riega, lo enciende y cuando se acuerda lo apaga. Ya eso está cambiando gracias a las restricciones. Entonces las restricciones han cambiado un poco la mentalidad.
Claro, aquí no se hacía tan bien porque piensa que pese a que no haya agua, también el agua cuesta dinero, al final es un agravante. La gente tiene más conciencia porque es que le toca el bolsillo, pero es que tenemos una mentalidad de que llevamos mucho tiempo trabajando con el agua, desde 50 años con el riego por goteo. Sí, esa mentalidad en Estados Unidos, Claro. hablo de Oxnard, se ha iniciado más tarde. Y fue a través de la gran sequía que empezó en el año 2012. Y gracias a eso sí ha cambiado mucho la mentalidad. Pero la técnica, por ejemplo, allí no... Regar basado en conductividad eléctrica, en suelo yo no conozco ningún rancho. Ah, bueno. De los 3.000 que tiene, Curioso. 3.000 acres, que serían unas 1.500 hectáreas que tiene Driscoll, Sí. que yo sepa no hay ninguno. Ellos riegan por unidades Ujú. y la inyectan a presión con una bomba en la tubería principal. O sea, que no están regando igual que nosotros aquí de principio a final, digamos, No. cada gota de agua con su NPK, sus No. micro y demás. En el sustrato sí, pero fuera del sustrato no. ¿Y allí qué es que vais a empezar a hacer el sustrato? ¿Últimamente o antes no había coco allí? En las moras. ¿Cuándo ha llegado el Sí. cultivo sin suelo allí? Yo llegué en el 2013 y cuando yo llegué llevamos un rancho de frambuesa y ese rancho fue de los primeros allí. Entonces llevaba ya un año, vamos a suponer que empezó en el 2010, aproximadamente 2011 ya a despegar comercialmente. También lo que hay que entender es que en las berries, y no me sé los números absolutos, pues no estoy familiarizado con la agricultura, tan familiarizado con la agricultura de Almería, pero el presupuesto de una hectárea de fresa es bastante más bajo que el presupuesto de una hectárea de pimiento. Entonces poner sustrato te sube tus costes Claro. en un porcentaje mayor que en Almería. Claro, y me has dicho que además la rentabilidad no es muy grande, tiene unos costes muy ajustados, o sea, la rentabilidad, la vuelta de... O sea, Depende del año, pero sí, Claro. ahí hay que realmente medir cada dólar que se gasta, sobre todo por el salario mínimo no para de subir, aunque a diferencia de España no se subió de golpe como aquí. sí. Desde que yo sé que hay un plan que creo que acaba en el 2022 de subirlo $1 por año y aumentar las horas, cuánto se paga por hora extra. Entonces, lo bueno en comparación con España es que tú ya en el 2012, un agricultor o cualquier persona que emplea a gente que se pague el salario mínimo, decide si quiere estar o no en el negocio. Aquí, porque yo sigo las noticias de España, de un mes a otro se cambió. Claro. Y además se subió un porcentaje grandísimo. En un año no han subido más del 30%. Entonces, eso no... Eso es lo lógico, lo que acabas Sí, de decir. subir el salario mínimo, yo pienso, y como... Es necesario, pero Es bueno porque te ayuda a mejorar. Al final probablemente es bueno para la economía, pero tienes que preparar a la gente correcto. para que nosotros hacemos nuestros presupuestos y si llega el momento que en algún cultivo no es rentable, entonces Claro. lo llevaríamos a México o directamente esperaríamos que subiesen los precios. Pero por lo menos estaríamos avisados. Claro. Pero el problema es cuando se hacen las leyes aquí subiendo y bajando cosas sin avisar a la gente. Eso no es serio. No. Poco a poco Estamos vamos a ir, totalmente de acuerdo en lo que Vale. dices. Sí. poco a poco vamos a ir cerrando este debate. Nos quedamos ya casi sin tiempo. Juan Luis, ¿con qué mensaje dejamos el día de hoy? Yo, pues, agradecerle a Paco que haya estado aquí y explicarnos todo lo posible y tomar como ejemplo ya no tanto al agricultor de Estados Unidos, sino a la administración por darle las facilidades al agricultor para que no ensucie todas las ramblas y que tengan un paisaje del que pueda disfrutar toda la gente de allí. Pues, José Antonio, yo te voy a decir que tienes que dar por lo menos mínimo un mensaje. Día Internacional del Agua. Bueno, quiero primero felicitar a los técnicos de la provincia de Almería, que veo que se van a todo el mundo y llevan novedades, innovan allí, puesto que están más retrasados que nosotros. Y eso es de eso. Y por otro lado, bueno, pues decir que el día 20 de marzo, Día Mundial del Agua, a las 12 del mediodía, se empezará un acto en el Teatro Auditorio de Vícar y que, bueno, lógicamente toda la gente que está relacionada con la agricultura, agricultores y eso que nos están escuchando, pues que están invitados todos Y viendo. están invitados todos a pasar por allí. Yo creo que vamos a poner el principio de una piedrecita de 50 años que seguiremos hablando en los próximos años, pues de la innovación y de los trabajos que se empezó en ese momento y que ya llevamos 50 años, 2 generaciones, y que hay que continuarlo y optimizar hasta el último recurso. Por lo tanto, que estáis todos invitados.
Esperamos poder en esos 50 años contarlo desde aquí, desde Parcela 24. Será buena señal. Te toca cerrar este programa. En primer lugar, agradecerte, de verdad, que estés aquí con nosotros y vislumbrar esa agricultura estadounidense, a veces lejana, pero al final cercana a día de hoy para Almería. Sí, no, muchísimas gracias a vosotros, a Juanlu, por invitarme. Ha estado muy bien, me gustan este tipo de pláticas, como se dice allí. Y nada, ojalá lo de la limpieza que mejore la mentalidad. Al final, lo que yo veo, la mayor diferencia entre Estados Unidos y España no es el clima, no es la tecnología, no es nada. Todo se puede modificar y toda la tecnología se puede traer y todo eso. Pero lo importante yo creo que es la mentalidad de los políticos al hacer leyes, la mentalidad de los agricultores al movilizarse y al saber manejar su cultivo y también de los trabajadores como le dije a Juan, el problema, una diferencia que hay aquí es que el trabajador no siente a su empresa y por otro lado el empresario no siente a su trabajador. Entonces, como no hay una unión, ya se dice el refranero español muy sabio, la unión hace la fuerza. Si esa mentalidad casi individualista la consiguiésemos cruzar de que el trabajador realmente le importase su empresa, porque a mí yo en mi empresa lo llevo de bandera y yo sé que mi empresa me tiene a mí en mucho respeto. Si esa barrera la consigue romper y trabajar mucho juntos, entonces yo creo que España podría ser como Estados Unidos, porque la única diferencia es la mentalidad. Pero de momento no lo es, desgraciadamente. Efectivamente, esa mentalidad que no... La bandera es la bandera. Sí. Efectivamente, oye, muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros esta noche y esperamos de verdad poder obteneros pronto, tanto a José Antonio como a Francisco y Juan Luis. Yo te tengo muy cerca. Muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros también. Así que, perdón, me he equivocado de cámara. Pues con esto lo vamos a dejar, con esa mentalidad que al final lo tenemos que conseguir, una mentalidad ganadora para crecer y conseguir que la agricultura y el agro almeriense sea la bandera por todo el mundo de eficiencia y sobre todo limpieza. Muy buenas noches y que tengan muy buena semana.